¿Por qué nos cuesta tanto entender el arte contemporáneo? ¿Cuáles son las características que lo definen? ¿Y a qué nos enfrentamos cuando entramos a una exposición y vemos una obra? En este podcast vamos a tratar de dar respuesta a estas preguntas. Vamos a revisar los libros más importantes de arte contemporáneo. Vamos a entrevistar artistas y charlar con ellos acerca de sus prácticas y sus obras para adentrarnos en este mundo fascinante. Mi nombre es Evelyn Márquez y te doy la bienvenida a Temporada de Relámpagos, el podcast. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Temporada de Relámpagos. Mi nombre es Evelyn Márquez y espero que estén todos sanos y salvos del otro lado en este periodo extrañísimo que estamos pasando de pandemia y una cuarentena tan prolongada. Ya llevamos 2 meses con todos los museos, galerías, espacios culturales cerrados, donde no nos quedó más opción que volcarnos en el mundo virtual a todos. Así que bueno, espero que estén cuidándose. En este episodio vamos a hablar de Hilma af Klint, una artista muy misteriosa, rodeada de misticismo, simbologías, situaciones vinculadas al espiritismo. ¿Escucharon alguna vez hablar de ella o vieron imágenes de sus obras? Yo la primera vez que vi su nombre y sus obras en simultáneo fue en la Bienal de Venecia del 2013. Hasta ese momento yo desconocía por completo su existencia y me impactó muchísimo ver sus pinturas. O sea, son muy difíciles de olvidar cuando uno las ve en vivo, y de alguna manera ese también fue el año que fue una especie de punto inicial en el que comenzó una andanada de muestras de Hilma alrededor del mundo. Ahora, ¿qué es lo raro de esto? Que una artista se haga famosa y empiece a exhibirse en todo el mundo. Lo curioso es que ella ya se había muerto hacía cerca de 70 años atrás. Y en este caso no sucedió algo que pasó muchas veces a lo largo de la historia del arte, acerca de que las artistas mujeres suelen ser relegadas frente a los artistas hombres. Sí estuvo presente esta situación a lo largo de su vida, pero no fue definitoria. ¿No? Sabemos que durante siglos las mujeres no tenían permitido firmar las obras, porque era considerada una profesión poco digna para una mujer. Por lo tanto, muchas pinturas que nosotros conocemos durante siglos nos llegaron bajo el nombre de su marido, su padre, su maestro, hasta que investigaciones mucho más recientes permitieron reconocer quién era la persona que estaba realmente detrás de esas obras. El caso de Hilma fue ligeramente diferente porque fue más bien una decisión suya, personal, más que una imposición externa del campo. ¿No? Para contextualizar un poco, ¿dónde estamos? A principios del siglo XX se sucedieron una serie de vanguardias que cambiaron el mundo del arte para siempre. Ya desde el impresionismo, en la última etapa del siglo XIX, los artistas abandonan la intención de copiar fielmente la realidad como si fuera una ilusión óptica, ¿no? Sobre todo desde que aparece la fotografía. Esa ya era una pretensión que había perdido sentido. ¿Para qué trabajar horas y horas en una pintura hiperrealista cuando ya existía una máquina, que era la cámara fotográfica, que siempre lo iba a hacer mejor y de una manera más verosímil? De ahí en adelante, el arte comienza a centrarse cada vez más en sí mismo, y en vez de contar historias ajenas del campo de la religión, de la historia, de la mitología, empieza a concentrarse cada vez más en sus propios elementos, en los elementos constitutivos del arte, los colores, las formas, los materiales, y se distancia cada vez más de esa intención de copiar el mundo real que había sido la característica que definió al arte desde el Renacimiento, ¿no? Esta búsqueda de mímesis. Sabemos que cada una de estas vanguardias de principios del siglo XX fue modificando de a poco el campo de las artes visuales. Cada uno trajo una novedad, un cambio que se fueron acumulando desde el fauvismo, que, por ejemplo, le cambió el color a las cosas, ¿no? Nosotros hablamos de color local en artes visuales cuando nos referimos al color real que tiene un objeto. Es decir, una banana es amarilla
una manzana es roja, punto. Ahora, ¿pero por qué tiene que ser roja en una pintura? Podría ser tranquilamente azul, ¿no? Ese fue uno de los planteamientos que se hicieron los fauvistas. Después llega el cubismo, que empieza a facetar las imágenes, a representarlas desde distintos puntos de vista, pero todas superpuestas en una misma tela de 2 dimensiones. Hasta que las figuras estaban tan quebradas que nos cuesta a veces reconocer cuál es el objeto representado. Y así nos vamos acercando cada vez más hacia la abstracción, donde la intención es simplificar cada vez más y más y más el objeto representado, despojarlo, quitarle cada vez más elementos hasta que prácticamente ya no sea reconocible. Y todos los que estudiaron algo de historia del arte o que visitaron museos de arte moderno, saben que los pioneros de la abstracción fueron Kandinsky, Mondrian, Malevich, son los nombres que siempre escuchamos, que incorporaron cada vez más elementos geométricos, elementos simbólicos. Sabemos que Kandinsky usaba el color de una manera simbólica, incorporaban signos, letras, los gestos de la pincelada eran cada vez más visibles. Pero sin embargo, más allá de estos popes del arte occidental, hay una persona que cronológicamente se adelantó a todos ellos y que se le animó a la abstracción cuando ningún artista europeo había concebido ni teórica ni prácticamente ninguna de estas ideas. Y este artista fue Hilma af Klint, que curiosamente murió el mismo año que Kandinsky y Mondrian, en 1944. Y ella trabajó en sus obras alrededor de 60 años. Dejó cientos de pinturas fabulosas, dibujos, cuadernos con anotaciones, que es lo que nos permitió develar algunas cuestiones vinculadas a sus trabajos, porque ella en vida nunca se manifestaba públicamente acerca de sus obras o de su trabajo artístico. No hablaba de esto. Hilma nació en Suecia, era sueca, nació en 1862 y perteneció a la primera camada de artistas mujeres que pudieron acceder a estudiar a la Academia de Bellas Artes de Estocolmo. Ella se dedica a los paisajes y a las naturalezas muertas y también a hacer algunos dibujos botánicos, ¿no? Principalmente se forma en retrato y paisaje naturalista, esos van a ser sus fuertes. Obviamente, como mencionábamos antes, no fue muy tomada en serio por el círculo de artistas de la época, que eran prácticamente todos hombres, y veían a las mujeres que estudiaban arte como alguien que sigue un hobby hasta casarse. Pero su vida artística cambió cuando empezó a vincularse con prácticas espiritistas. Ella empezó a investigar y a experimentar sobre fenómenos paranormales que estaban bastante de moda en la época, a través de los escritos de personas como Madame Blavatsky y muchos otros. Y le empezó a interesar, o sea, al principio no quiso atarse a nada, a ninguna religión, a ninguna corriente filosófica o teosófica. Al principio ella devoró toda la información que llegó hacia sus manos, hasta que finalmente eligió el camino que iba a seguir. Ella se sintió capacitada para empezar a liderar las sesiones espiritistas a las que asistía, actuando como medium. Y armó con otras 4 compañeras de la Academia de Bellas Artes un grupo que, como estaba compuesto de 5 chicas, denominaron las 5. Y empezaron a trabajar juntas desde 1896, ¿no? En tanto mediums comenzaron a tomar contacto con espíritus. Se dice que Hilma empezó a interesarse en el ocultismo cuando muere su hermana, que era muy chiquita, tenía 10 años, y ella en ese momento tenía 17. Entonces ahí empieza a vincularse y a tener sus primeras experiencias dentro del ocultismo. Hacía dibujos en estado de trance, practicaba el dibujo automático muchísimos años antes de que los surrealistas lo usaban como una de sus técnicas de creatividad predilectas. Y en estas reuniones se ponían en contacto con otros niveles de conciencia. Hilma comienza a presidir estos encuentros porque ella era la única que podía transmitir los mensajes estando todavía consciente. Y eso la hacía diferente del resto. O sea, no estaba completamente desconectada en estado de trance. Estaba consciente. Y en estas sesiones se comunicaba con un ente superior que la guiaba y guiaba su mano, ¿no? La llevaba a realizar determinados diseños, a terminar la obra, y ella intentaba entender esos mensajes
que había recibido en este lenguaje rarísimo y experimental, tratando de establecer un código con toda esta información que ella recibía. Pero hubo un día paradigmático en el año 1906, donde en estas sesiones ella recibe un mensaje y le transmiten una especie de misión, que era construir un legado artístico para la humanidad. Se toma unos meses para preparar lo que va a hacer y después empieza a trabajar en estas pinturas que tenían que representar los aspectos inmortales del hombre. Ella decía que las pinturas se realizaban a través suyo, como si fuera un dictado divino, ¿no? En una de estas anotaciones que ella deja en los cuadernos dice que se sentía guiada, que no tenía idea de lo que estaba representando lo que hacía, pero que hacía las pinturas rápido y después las dejaba intactas, no cambiaba ninguna pincelada, no encontraba la necesidad de modificarle nada. Y este camino la lleva a realizar obras completamente abstractas, muy ligadas a la geometría también. Su primera serie de pinturas abstractas se tituló Caos Primordial y luego llega a la serie de pinturas para el templo, que va a ser el nombre bajo el cual se van a albergar distintas subseries. Y en los siguientes 10 años, aproximadamente entre 1906, que ella recibe este mensaje, hasta 1915, se calcula que ella realizó aproximadamente unas 200 pinturas en secreto, buscando representar el espíritu del mundo y acerca del universo desde un punto de vista místico, simbólico, astrológico inclusive, en algunas de estas imágenes, alquímico, y todo construido por medio de la geometría y el color. Al igual que para Kandinsky, muchos años después, los colores que ella usaba eran simbólicos, ¿no? Esto lo sabemos gracias a sus anotaciones. El azul para ella era un símbolo de lo femenino, el amarillo de lo masculino y el verde era la unidad de ambos géneros. Más adelante van a aparecer algunas formas que podemos reconocer, no todo es completamente abstracto. Ella tiene una serie sobre cisnes, por ejemplo, o figuras que se asemejan mucho a corazones. Algunas veces incorporaba palabras o solamente letras sueltas, signos. Y el significado de la mayoría de las ocasiones no está explicitado, así que desconocemos su origen. De todas estas series, la más conocida para nosotros al día de hoy es Las 10 más grandes, así se llamaba, que buscan de alguna manera representar las distintas etapas en la vida humana. Son 10 pinturas, 2 se vinculan a la niñez, a la infancia, 2 a la juventud, 4 son sobre la adultez y 2 son sobre la vejez. Son pinturas enormes que tienen más de 3 metros de altura y ya giran totalmente la abstracción, ¿no? Ya usan unos colores muy brillantes, más usados de los que los fauvistas se atrevían en esa misma época. Superficies amarillas, rosas, anaranjadas, hay mucho violeta, azules brillantes. Son unos ecosistemas monumentales con algunas grafías que se disimulan en los gestos de la pintura. Son unas imágenes muy expansivas. Y uno de los elementos básicos en sus pinturas que más llaman la atención, es muy difícil no percibirlo, son las espirales. Las espirales son casi infaltables, desde las primeras obras hasta las últimas. Inclusive ella se imaginaba a sus obras expuestas en una espiral, ¿no? Donde uno las fuera viendo sucesivamente. Es gracioso porque pareciera coincidir con la arquitectura del Museo Guggenheim. Y ella había estudiado matemática también, así que debe haber encontrado ahí un lazo entre las disciplinas. Recordemos que la espiral es con la que se suele representar el número áureo, ¿no? Esta proporción presente en prácticamente todos los elementos naturales, inclusive en nuestro cuerpo. El campo de la naturaleza no tiene líneas rectas, no existen los ángulos de 90 grados, así que la espiral es una forma muy presente en la naturaleza. Ella, les mencioné al principio que ella había hecho dibujo botánico. Ella trabajó como dibujante en un instituto veterinario, así que muchas veces los elementos botánicos también se deslizan y se pueden intuirse en las pinturas. Quería mostrar lo que está más allá de lo que el ojo puede ver, ¿no? Busca pintar lo invisible y hacerlo tangible de alguna manera.
En prácticamente ninguno de los casos hacía dibujos previos. Se ponía directamente a pintar sobre el lienzo y los dibujos son más bien posteriores, tratando de establecer un código visual de algunas figuras que son recurrentes en sus obras. Ya después de 1915, las pinturas que ella continúa haciendo a partir de ese momento, ella ya no siente que su mano está dirigida por otras entidades. Empieza a tomar el control de lo que hace y a partir de ese momento toma las decisiones vinculadas a las obras. Aparecen ahí cada vez más figuras geométricas, pirámides, principalmente círculos, estas espirales ascendentes que son como una especie de camino de la oscuridad hacia la luz. Y en una anotación ella menciona: el propósito es preparar el camino para un lenguaje simbólico que existió en todos los tiempos y que ahora se ha asignado a los espíritus creativos para que vuelvan a escribir la historia de la humanidad. Ahora, a esta altura ella va a ir abandonando su lenguaje figurativo, porque durante un tiempo siguió con una carrera en paralelo, por un lado sus pinturas secretas y por otro lado las pinturas tradicionales que ella hacía de paisajes para poder venderlas y vivir y comprar materiales para seguir trabajando en su otra vertiente. Pero ese tipo de obras más figurativas las va a abandonar por completo y se va a convertir en la primera pintora abstracta de la historia. Ella va a pintar hasta 1925 y ahí abandona la pintura para dedicarse por completo a los estudios de la teosofía. No va a continuar el camino de las artes visuales. En total se calcula unas 1200 obras las que pintó a lo largo de su vida, pero esta vertiente de pintura sobre el plano astral nunca las exhibió. Se las mostró en vida a poquísimas personas, entre ellas a Rudolf Steiner, que es una figura predominante de la teosofía y del ocultismo, y que ella tomaba como un maestro porque había estudiado con él, había ido a sus clases, y con él sintió la confianza como para abrirle y exponerle este universo que estaba creando. Pero ella nunca exhibió estas pinturas en vida. Murió a los 81 años y como no tenía familiares, las pinturas se las deja a un sobrino. Eran muchísimas, como les digo, eran cerca de 1200. Se calcula que el promedio de su producción era una pintura cada 3 días. Pero además de las obras, dejó miles y miles y miles de páginas de anotaciones, cuadernos, bocetos, y todo esto acompañado con un documento firmado que decía que estas pinturas no podían ser mostradas en público hasta 20 años después de su muerte. O sea, estamos hablando del año 64. La razón exacta de esto no la sabemos. O sea, es muy probable que estuviera convencida de que la gente en ese momento no estaba preparada para entender esta serie de pinturas. Quizás pensaba que no era el momento de manifestar el mensaje que esas pinturas debían transmitir. Además, Gilma pudo ser testigo de cómo el público y la crítica iba recibiendo a los precursores del arte geométrico y abstracto, ¿no? Quizás también siendo una persona tan sensible a las experiencias extrasensoriales tuvo alguna indicación o alguna premonición al respecto. No olvidemos que durante el periodo nazi todas las obras pertenecientes a los periodos de vanguardia, sobre todo las ligadas a la abstracción, fueron destruidas en grandes cantidades o denunciadas como arte degenerado. Las obras de ella, a cuidado de su sobrino, fueron prácticamente olvidadas, guardadas en unos cajones gigantes en el granero de una granja, y fue recién en los años 80 cuando fueron trasladadas al Moderna Museet, que es el Museo de Arte Moderno de Estocolmo, y ahí empezaron a salir a la luz y a exponerse. En el año 86 se realiza por primera vez una exposición con estas obras ocultas que se hizo en Estados Unidos, una muestra que se llamó Lo espiritual en el arte, como el libro de Kandinsky, y ahí empezó a salir a la luz su historia. O sea, ella pidió 20 años en su testamento, pero terminaron siendo 40 los años en los que pasó completamente desapercibida su existencia. Y en estos últimos 10 años aparecieron exposiciones en todas partes, en el Guggenheim, en la Serpentine Gallery en Londres, en bienales, en
muchos otros espacios muy importantes a nivel internacional que hicieron que su nombre empezara a sonar cada vez más fuerte en el mundo del arte, y se empezaron a hacer muchas investigaciones para analizar sus obras y para insertarlas dentro de la historia del arte en la que ella se negó a participar mientras vivía, pero se anticipó a todo lo que estaba por venir a su vez. Así que acá finalizamos esta historia. Espero que les haya interesado este repaso por la biografía de Hilma af Klint. Busquen imágenes de sus obras, que son interesantísimas y muy hermosas. Hoy en día hay mucho material disponible en internet, muchas obras para investigar. Así que igualmente dentro de temporadarelámpagos.com ponemos unas cuantas para que tengan un panorama en caso de que no conocieran nada de su trayectoria. Bueno, cuídense mucho. Ojalá pronto volvamos a vernos en alguna charla, en algún curso, recorriendo algún museo con alguna temática fantástica, o en alguna muestra que todos extrañamos tanto, visitar alguna exposición en formato presencial y no ya por un render en internet. Pueden encontrar todos los episodios del podcast de Temporada de Relámpagos en temporadaderelámpagos.com, en Spotify, en YouTube, en Apple Podcasts, en iVoox. Estamos en todos lados, así que suscríbanse y compartan. Besos. Adiós.